Saludos a todos, bienvenidos a la clase del curso COM 4009. En la clase de hoy vamos a culminar el tema de diseño de interfaz de usuario, para lo cual vamos a comenzar viendo los diferentes niveles funcionales que podemos nosotros definir cuando estamos diseñando una interfaz de usuario. El primer nivel funcional que vamos a mirar es el prototipo. Nosotros cuando estamos diseñando una interfaz de usuario, trabajamos o es conveniente que hagamos un prototipo de la interfaz en el cual, por ejemplo, podemos observar en la figura que este prototipo tiene un encabezado, tiene un área de trabajo y tiene un menú de funcionalidades. El encabezado lo encontramos en la parte superior de la figura, el área de trabajo en la parte central y el menú de funcionalidades en la parte inferior de la figura. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada dijimos que era conveniente que hiciéramos un diseño de la pantalla, cómo se va a ver la pantalla, cómo vamos a distribuir nosotros los diferentes elementos de la interfaz de usuario en nuestra pantalla, y luego pues nosotros hacemos el prototipo de manera tal de mostrárselo al usuario o a los potenciales usuarios de la aplicación para verificar y validar este prototipo, a ver si ellos están de acuerdo o si se requiere realizar algún cambio. Dentro de los niveles funcionales, nosotros también encontramos las interfaces gráficas de usuario, que son las que usamos actualmente en la mayoría de nuestros productos de software. Es decir, que mayormente nuestros productos de software están basados en interfaces gráficas de usuario. En la clase pasada también definimos una interfaz gráfica de usuario y dijimos que es aquella que tiene texto, iconos, imágenes, sonido, etcétera. Pero mayormente pues se basa en gráficas. Y pues las interfaces gráficas de usuario, que se les llama IGU también, se basan en ventanas. Nuestras interfaces gráficas de la mayoría de las aplicaciones que nosotros, o de los productos de software que nosotros usamos en la actualidad, están basados en ventanas. ¿Qué es una ventana? Pues normalmente es un rectángulo que se caracteriza porque tiene unos botones que nos permiten agrandar la ventana, cerrar la ventana, minimizar la ventana, y que muestra adentro diferentes tipos de información que vamos a ver un poquito más adelante. Acá tenemos cómo se vería una interfaz gráfica de usuario. Ya nosotros, incluso en los dispositivos móviles, nosotros podemos observar interfaces gráficas de usuario de este tipo. Vamos a definir lo que es una ventana. Tenemos que una ventana tiene como componentes principales un título, una barra de menú, una caja de cierre, como ya les dije anteriormente, una caja de zoom, ventanas horizontal y vertical de desplazamiento, lo que llamamos el scrolling, que puede incluir flechas, tiene barras y cajas de desplazamiento, el cuerpo de la ventana y la caja de tamaño. El menú de barra normalmente son horizontales o verticales, también puede ser pull down o pop up, que son los menús cuando nosotros colocamos el cursor y el ratón, y le damos con el botón izquierdo y nos aparecen los menús en la pantalla. Otros componentes que nosotros podemos encontrar en una ventana son los iconos, las cajas de diálogo, los botones, las cajas de listas, los campos de edición. De todo esto vamos a hablar un poco más adelante en esta clase. Acá tenemos un ejemplo de cómo nosotros vemos una ventana en una aplicación en particular, que en este caso es el Word. Y pues nosotros ahí vemos menús, vemos las barras de menú, vemos el área de trabajo, vemos botones, vemos iconos, etc. Esto es lo que nosotros conocemos actualmente como una ventana.
Dentro de los niveles funcionales también tenemos las pantallas que nos van a permitir la ejecución propiamente dicha de las actividades de la aplicación, sistema o producto de software. Normalmente las pantallas nosotros tenemos las formas de llenado o lo que conocemos como formularios en los cuales nosotros podemos o a través de los cuales, nosotros podemos ingresar datos y también nos presentan datos. Otro tipo de elemento que nosotros conseguimos dentro de las pantallas son las interrogantes o respuestas, que son los diálogos usuario-sistema o usuario-producto de software en la que pues se responden interrogantes como por ejemplo ¿deseas salvar el archivo? ¿Deseas salir del programa? Etcétera. Y la manipulación directa, que es cuando el usuario ejecuta directamente acciones sobre los objetos que están en el área de trabajo. Vamos a ver los formularios. Nosotros todos estamos acostumbrados a llenar formularios. Es simplemente nosotros a través del teclado introducimos datos. Pueden presentarse en los formularios un menú para que nosotros seleccionemos una opción. Pueden presentarse también cajas o marcas o cajitas para nosotros, cuadraditos en donde nosotros marcamos y seleccionamos alguna acción. Nosotros como diseñadores de la interfaz de usuario tenemos que decidir cómo vamos a elaborar el formulario y qué elementos vamos a presentar en los formularios. Otro elemento son las interrogantes y respuestas, en donde simplemente pues nosotros, si se nos pregunta algo, en este caso nos están preguntando que si queremos cancelar, si queremos ir al siguiente, si queremos terminar, y nosotros pues seleccionamos el botón de acuerdo a la acción que queremos realizar en un momento determinado. La manipulación directa, pues ya sabemos que es con el cursor. Nosotros podemos mover elementos, podemos arrastrar elementos o archivos que tenemos en alguna carpeta y adjuntarlos a un correo electrónico. La manipulación directa es cualquier cosa que nosotros podemos hacer utilizando, por ejemplo, el ratón. Ahorita hacemos manipulación directa con lápices, en el trackpad con nuestro dedo. Digamos que todo lo que tiene que ver con la interacción utilizando o bien sea un ratón, como dije anteriormente, es un lápiz o nuestro dedo. Dentro de los formatos de presentación de datos, nosotros tenemos los formatos analógicos, los formatos digitales, los formatos binarios y los diagramas de barra, diagramas de tortas, columnas para datos cuantitativos o cualitativos. Dentro de los formatos analógicos, nosotros lo que representamos son valores de variables continuas usando una determinada escala, un apuntador de valor o un indicador de dirección. Simplemente nosotros estamos representando datos analógicos, como por ejemplo una onda. El formato digital, pues ya nosotros sabemos, en un formato digital, por ejemplo, para representar una hora o para representar una fecha, nosotros pues colocamos normalmente para representar una fecha, el mes, 2 puntos, el día, 2 puntos el año, o un guión o un punto. Para una hora sí colocamos la hora, 2 puntos los minutos y 2 puntos los segundos. Tenemos que establecer, lo que quiero decir con esto es que tenemos que establecer el formato que nosotros queremos utilizar para representar nuestros datos, valga la redundancia, en un formato digital. Los formatos binarios son indicadores como sí o no, verdadero o falso. Usamos una V, V, una F, on, off o 0, 1, y los diagramas de barras, tortas, columnas para datos cuantitativos o cualitativos, que ya los mencioné anteriormente. También para representar los datos nosotros podemos utilizar diagramas en 2 dimensiones, en un plano de coordenadas XY. Podemos usar formato mímico o esquemático, por ejemplo una ilustración o un modelo gráfico,
un formato textual alfanumérico, que es uno de los más comunes que nosotros usamos, y un formato multimedia como por ejemplo texto, imágenes, audio, animación y video. Es decir, nosotros cuando vamos a diseñar una interfaz de usuario tenemos que escoger dentro de esta gama que hemos mencionado cuáles son aquellos formatos que nosotros vamos a utilizar para presentar los datos en nuestro producto de software, dependiendo de la naturaleza del producto de software que nosotros estamos desarrollando. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo nosotros podemos presentar los datos al usuario: diagramas, textos, tenemos imágenes. Bueno, ahí hay varias representaciones o varias maneras de nosotros presentar los datos al usuario, gráficos de línea, etcétera. Es simplemente para que ustedes visualicen diversas formas, aunque no están representadas todas, pero diversas formas mediante las cuales nosotros le podemos presentar los datos a los usuarios en nuestro producto de software, en la interfaz que estamos diseñando. Otro elemento que nosotros tenemos que considerar es el formato de los campos, es decir, las características de los campos de datos que nosotros o que el producto de software va a presentar en la pantalla. Es decir, el tamaño medido en puntos, que si son 10 puntos, 12 puntos, 14, 18, en donde un punto es igual a 2.8 milímetros, el tipo de letra que vamos a utilizar, el estilo, si es normal, si es una negrita, si es itálica, si es sombrada, si va subrayado, el color del carácter y la intensidad del parpadeo, es decir, si es fijo o va a parpadear. Todo esto nosotros lo tenemos que considerar cuando estamos diseñando la interfaz de usuario. Dependiendo del usuario, del perfil de usuario, que nosotros ya lo hemos definido como lo expliqué en la clase pasada, pues si nuestro producto de software va dirigido a personas mayormente adultas, pues lo más probable es que el tipo de letra y el tamaño de la letra sea considerablemente mayor que si el producto de software va dirigido, por ejemplo, a niños, aunque los niños pues también pueden tener algún tipo de discapacidad visual, pero pues normalmente nosotros, dada el perfil de usuario que hemos generado, podemos decidir qué tamaño, qué fuente, qué colores vamos a utilizar, la intensidad, el estilo, etcétera. Todo esto, como dije anteriormente, hay que considerarlo para el diseño de la interfaz de usuario. Acá tenemos un ejemplo de un formato de campos donde lo que podemos ver ahí es que tenemos menús, tenemos botones, tenemos cajitas para marcar, ¿verdad? Cuando nosotros presionamos, pues seleccionamos un menú como de cajitas. Y pues tenemos, en este caso no tenemos ningún campo en el cual nosotros tengamos que introducir texto. Pero esto es un ejemplo de una interfaz de usuario en el que tenemos diferentes formatos de campos. Tenemos también, cuando estamos diseñando una interfaz de usuario, diferentes categorías de pantalla o ventanas de interacción. Por ejemplo, tenemos pantallas de presentación, de aplicación, tenemos pantallas de descripción de ayudas para entender una aplicación, como por ejemplo un juego en la cual nosotros damos ciertos tips, estrategias o reglas. Tenemos pantallas de trabajo, de juego o procesamiento, y tenemos pantallas de descripción de resultados de procesamiento, como por ejemplo resultados de un juego, comparación de resultados, es decir, tenemos diferentes tipos de pantallas de acuerdo a lo que nosotros queremos representar. Entonces, cuando estamos diseñando un producto de software, la interfaz de usuario de un producto de software, debemos clasificar
nuestras pantallas y decir, bueno, las pantallas de presentación del producto de software va a tener este formato, las pantallas de descripción de ayuda, todas van a tener este formato, las pantallas de trabajo o procesamiento, en caso que sea un juego, todas van a tener este formato y las pantallas de descripción del resultado, todas van a tener este formato, manteniendo siempre una uniformidad en cuanto al color, las letras, la distribución de la información o de los datos dentro de la pantalla. Tenemos que ser consistentes porque eso da la sensación de solidez, de seguridad. Cuando nosotros somos consistentes, independientemente que las pantallas estén representando una cosa u otra, tiene que haber una uniformidad en el uso del color, en el uso de las letras, en el tamaño de las letras, en la disposición de los menús, si son arriba, si son abajo, a la derecha o a la izquierda, todas deben tener o mantener un mismo patrón en la medida de lo posible. Pasamos a ver ahora ejemplos de interfaz de usuario. Uno de los ejemplos que nosotros estamos muy familiarizados en la actualidad son las interfaces web. En las interfaces web nosotros vemos la mayoría de los elementos que acabamos de describir. Esta es una interfaz gráfica en la cual tenemos menú, tenemos imágenes, tenemos textos. Si ustedes ven, es una interfaz que presenta bastantes elementos o bastante información, más sin embargo es una interfaz que no se ve recargada. El uso de los colores está bien balanceado, digamos, no son colores que molestan a la vista o que puedan causar fatiga visual. Se utiliza mucho el blanco, el color azul, que es un color bien apropiado para el manejo de fondos, en este caso con letras blancas. Y pues es un ejemplo de una interfaz web. Actualmente nosotros manejamos infinidad de aplicaciones web en las cuales pues observamos que todos los elementos que acabamos de describir por lo general están presentes en estas interfaces. Acá tenemos otro ejemplo de una interfaz web en donde tenemos imágenes, tenemos campos de introducción de datos, tenemos un menú en la parte izquierda de cada una de las dos gráficas que tenemos ahí, un menú donde vemos los rectángulos azules, son las opciones del menú, vemos un área de bienvenida, vemos una foto y debajo de la foto vemos el nombre del sistema y pues es una interfaz también bastante limpia de una aplicación. Acá vemos que tenemos en la parte izquierda el menú, en la parte central el área de trabajo y en la parte derecha alguna información relacionada con la pantalla que estamos trabajando, y en la parte inferior de ambas figuras vemos el nombre de la empresa a la cual pertenece este software y la dirección. Esta es una interfaz que está diseñada de la manera como les he venido explicando, donde nosotros hicimos un formato, un diseño y dijimos pues arriba vamos a colocar la foto, luego vamos a colocar el nombre del sistema, que en este caso es un sistema web de gestión de problemas críticos de una red de datos, y luego en el área de trabajo la dividimos en tres zonas: en la parte izquierda el menú, en la parte del centro el área de trabajo y en la parte derecha alguna información, en este caso del usuario que está activo en el sistema, y en la parte final la información de la empresa a la cual pertenece este sistema. Otra de las interfaces de usuario que nosotros estamos ya bien acostumbrados a manipular son las interfaces en aplicaciones móviles. Tenemos que, a medida que la tecnología avanza, pues los dispositivos móviles nos han presentado cada vez más mejores capacidades gráficas
aun cuando la pantalla es bastante más pequeña que la pantalla de una laptop, por ejemplo, o de una computadora, el ingenio del ser humano ha sido tal que hemos logrado o que se ha logrado representar en un espacio tan pequeño interfaces de usuario que para nosotros son muy fáciles de manipular. El ser humano no ha tenido absolutamente ningún problema en manipular estos dispositivos móviles, y eso pues lo demuestra la cantidad pues de personas que manejamos estos dispositivos móviles. Pasamos ahora a ver la nueva generación de interfaces de usuario. Se ha venido trabajando a medida que ha evolucionado la tecnología en diferentes tipos de interfaces de usuario. En este caso, por ejemplo, tenemos las pantallas OLED, que es diodo orgánico de emisión de luz, que son flexibles, que están muy próximas ya a estar, ya hemos visto en algunas exposiciones y en algunas ferias estos tipos de dispositivos móviles, en los cuales pues estos celulares en este caso están dotados de pantallas OLED. Ya dijimos lo que es OLED. Estas pantallas son flexibles y perderán la rigidez actual de las pantallas en los teléfonos inteligentes y en las tabletas. La nueva generación de interfaces de usuario también nos provee interfaz de usuario por voz, que son mecanismos diseñados que nos van a permitir, o que nos permiten el control de un dispositivo o aplicación mediante la interacción verbal. En la actualidad, el problema que persiste es en la detección correcta de voz, pero pues ya estamos bien cerca de lograr una eficiencia por encima del 70%. De reconocimiento de voz. Uno de los dispositivos que actualmente está bien ajustado pues a lo que es una interfaz de usuario por voz es Alexa, que nosotros pues le hablamos a Alexa y ella nos contesta. Eventualmente pues no nos entiende, pero la mayoría de los comandos por voz que nosotros le damos, así que con Siri, también en nuestros teléfonos o cualquier otro dispositivo que nos provee una interfaz de usuario por voz, actualmente ya no tenemos prácticamente ningún problema para interactuar con nuestros dispositivos por voz. Las interfaces basadas en voz son bien interesantes porque podemos permitir ahora que personas con discapacidad visual, con discapacidad motriz o con problemas de aprendizaje, cada vez se les hace más fácil a estas personas manipular los dispositivos prácticamente sin ningún problema. Y pues también para personas sin discapacidad. Es decir, que la interfaz basada en voz ha tenido un gran impacto en la actualidad porque le llega a a personas pues que presentan algún tipo de discapacidad. Entonces son bien interesantes y bien, digamos que esa ha sido una de las razones por las cuales el estudio de las interfaces y desarrollo de las interfaces de usuario basadas en voz ha tenido un gran auge en los últimos tiempos, porque la idea pues que todos podamos trabajar con los dispositivos independientemente de la discapacidad que podamos tener. Otro tipo de interfaz de usuario que pertenece a la nueva generación es lo que se conoce como realidad aumentada, y esta consiste en la visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo real. Los elementos se combinan con los elementos del mundo real se combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Tenemos que es una nueva forma de ver el mundo, la realidad aumentada, porque tenemos elementos del mundo real con elementos virtuales, y en este caso pues se crea cualquier
espacio, cualquier ambiente geográfico o de objeto que nosotros queramos representar y con el cual queramos interactuar. Otra interfaz que pertenece a la nueva generación es la interfaz de gestos, en el cual nosotros interactuamos con productos de software, con aplicaciones o sistemas de software, principalmente mediante gestos, pestañeando, levantando las cejas, moviendo los labios, haciendo algún tipo, mayormente los gestos son faciales, pero pues también puede ser de haciendo algún movimiento, por ejemplo, con las manos. Tenemos también la interfaz cerebro-computadora, que en este caso lo que se hace es adquirir ondas cerebrales que van a ser luego procesadas e interpretadas por una computadora. Este es un tipo de interfaz pues que también está en estudio y desarrollo. Otro tipo de interfaz que tenemos es la ropa tecnológica o inteligente, en las cuales pues nosotros tenemos ropa o joyería con dispositivos electrónicos incluidos. Uno de los más comunes que vemos actualmente, por ejemplo, son los relojes, de la Apple, pero pues puede haber ropa, zapatos, todo esto está en desarrollo y es lo que se conoce como ropa tecnológica o inteligente. También tenemos la interfaz de usuario tangible, en la cual una persona interactúa con la información digital a través del medio físico. La interfaz de la computadora va a reconocer objetos que son puestos sobre la pantalla. Tenemos una pantalla y sobre la pantalla nosotros vamos a colocar el objeto y nos va a indicar algunos datos o aumentar la información sobre estos datos con detalles. Entonces se supone que nosotros colocamos nuestro celular y en la pantalla podemos ver fotos que tenemos almacenadas en nuestro celular, o podemos jugar o quizás ver los mensajes de texto. Es una interfaz de usuario pues que también está en desarrollo y algunos dispositivos ya las tienen implementadas. Otro tipo de interfaz de usuario de la nueva generación son los Google Glass, los lentes, ¿verdad? Que son dispositivos que permiten mostrar información disponible para los usuarios de, por ejemplo, los teléfonos inteligentes sin utilizar las manos. También podemos tener acceso a internet a través de estos lentes mediante órdenes de voz, o sea que tiene interfaz por voz, tiene la capacidad, por ejemplo, de tomar fotos y de grabar videos, y permite que los usuarios puedan controlar el dispositivo mediante gestos como desplazar y tocar. Son los lentes de Google que pues pertenecen a la nueva generación de interfaces de usuario. Y por último tenemos la realidad virtual, que ya la conocemos bastante, pues quizá hemos oído hablar de ella, que es un caso especial en desarrollo de las interfaces gráficas de usuario, y la idea es que nos permite generar entornos sintéticos con lo que el usuario interactúa en tiempo real. Es decir, nosotros interactuamos con una realidad virtual, que no es una realidad real, valga la redundancia, sino que es una realidad virtual, y ya hay bastantes ejemplos de realidad virtual actualmente en el área de las ciencias de la computación. Aquí lo importante es que podemos observar que hay dos tipos de realidad virtual, lo que se llama la inmersiva y lo que se llama la no inmersiva. En la inmersiva, el usuario se va a introducir en un entorno tridimensional en el cual va a interactuar con objetos u otras personas mediante dispositivos como por ejemplo los cascos o los guantes, que son dispositivos propios de la realidad virtual. Y la no inmersiva, en la cual el usuario va a interactuar con otros objetos o personas, pero se mantiene fuera de la escena. Ya con esto culminamos todo lo importante, pues, o lo que yo tengo previsto para darles a ustedes
en lo que se refiere al diseño de las interfaces de usuario. Por tanto, pues hemos concluido la clase. Muchísimas gracias por su atención.